Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor Escandel. ¿Qué tal, don Javier? ¿Ha aprendido ya usted a marcar el norte? Pues en eso estoy. ¿Cómo que está todavía? A ver, explíqueme. Después de tantos programas como lleva usted aquí, ¿no sabe marcar el norte? Quiero que me lo explique usted otra vez. Sur, oeste, este y norte. No así, sino hacia arriba. Muy bien. Es como aquí marcamos el norte en este programa. ¿Es dónde está el norte? Marcamos el norte y además hoy, para marcar el norte, hoy... Vamos a hablar del norte. Vamos a hablar del norte. Es decir, vamos a hablar de Dios. Aunque no sé si esto procede en este mundo, o sí, procede precisamente en este mundo que se ha vuelto ateo. Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Llevamos 2 siglos de ateísmo. O al menos que, no sé, que ha puesto otros dioses y no cree en ningún dios, pero sí que ha puesto otros ídolos, ¿no? Aquello de San Agustín de que o la ciudad de Dios o la ciudad de los hombres se cumple inexorablemente, ¿verdad? O construimos un mundo de cara a Dios o construimos un mundo de tejas para abajo solamente de los hombres, lo cual significa que es infrahumano inevitablemente. Sí. Y esto es lo que tenemos. Cuando toda la cultura occidental se construye bajo el pensamiento de un Dios y de un Dios creador y personal. Sí. Gracias a eso hemos llegado a donde estamos y ahora nos dedicamos precisamente a desmontarlo. Bueno. Se llama suicidio, eso. Se llma suicidio. Sí. Se llama suicidio, pero es más grave que el suicidio. Porque es que es aniquilamiento. Sobre todo es un mundo sin sentido, ¿no? Es como el hijo del papá rico que se cree que no cuesta ganar el dinero. Ya. Y malbarata la herencia. Pues esto es lo que estamos haciendo, echando por la ventana la herencia greco-cristiana. Hombre, la verdad es que esto no se presenta así a lo bruto. Porque decir, oiga, que Dios no existe. No, sino con sustitutivos. O con apaños. Por ejemplo, una manera de negar la existencia de Dios es de, aquí todo vale. Todas las religiones son iguales. ¿Está usted de acuerdo con eso? Porque lo único que importa es que haya paz y tranquilidad y prosperidad. Y buen rollito. Esto es. Buen rollito. Tolerancia, solidaridad y estas virtudes laicas que se han inventado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no estoy demasiado de acuerdo con eso, don Javier. Pues empecemos por el principio, porque esto de Dios no es una cuestión de curas. Los curas tendrían que hablar de Dios. Sí. Hombre, pero y hablan. Algunos. Hablan. Pero el asunto Dios es un asunto de todos los seres humanos. Ya. Venía esta cuenta, no sé si usted se acuerda, en uno de los primeros programas que hicimos, que yo le recordaba a usted eso que dice usted, y que es una frase muy ilustrativa de es de fe que Dios no es de fe. Yo creo que ha llegado el momento de desarrollar Muy bien. Esto que parece un trabalenguas y que no es ningún trabalenguas. Sí, a mí me parece extraordinariamente importante eso. Es de fe que Dios no es de fe. La mayoría de los cristianos actualmente y de católicos en particular actualmente piensan que las cuestiones relativas a Dios son cuestiones de fe. Es decir, que te las crees o no te las crees. No se sabe qué significa fe exactamente ahí, pero en fin. Es decir, que no cabe respecto de Dios un conocimiento racional, sino que tiene que ser un asentimiento a ciegas. A mí me gusta recordarles a esos cristianos un argumento de fe. El Concilio Vaticano I, el primero, que se celebró en el siglo XIX... 1870. Muy bien. Ese concilio define 2 cosas importantísimas. ¿Concilio que no se acabó? Que no se acabó, en efecto. ¿Sabe usted por qué no se acabó? Pues no me lo sé con exactitud, usted eso lo sabrá mejor. Pues porque se estaba produciendo la unificación italiana y las tropas italianas les faltaban a más que Roma. Y entonces allí entró el general Cadorna a ocupar Roma con orden por parte de Pío IX de que estaban todos reunidos y que la Guardia Suiza no hiciera ninguna... Entonces uno de sus generales, muy valiente él, en lugar de entrar por la Porta Pía,
mira usted, con las tropas, dijo, no, aquí hay que entrar a lo glorioso. Entonces puso un cañón y a 10 metros de la Puerta Pía le sacudió un zambombazo a la muralla, y entró a través de las ruinas para darle mayor solemnidad, ¿no? Y entonces, en vista de eso, Pío no dijo, venga, vámonos a casa, que estos, aparte de perder la chaveta, no hay quien les entienda. Son un poco bestias. No, en lugar de entrar por la Puerta Pía, pero Sí, no, sí, Oiga, le sí. dio el Parlamento una medalla. Pues faltaría más. Al tal Luigi. Faltaría más. Bueno, pues en Bueno, 1870. total, en ese concilio se definen dos verdades fundamentales importantes. No dio tiempo a más. Una es la cuestión de la infalibilidad Del del Papa, Papa en sí, ciertas ocasiones, que provocó sus tensiones y sigue provocándolas. Y la otra cuestión que se define con una precisión enorme es esto, que la existencia de Dios puede ser conocida por la razón natural del hombre. Eso está definido y, por tanto, forma parte de la fe de un cristiano que quiera mantenerse adherido al magisterio de la Iglesia solemne. Forma parte de nuestra fe el decir que la existencia de Dios no es solo de fe. Y ahí su dicho es de fe. Es de fe, que Dios no es de fe. Eso hay que repetírselo a muchos católicos porque los muy ceporros, con perdón, obnubilados por los planteamientos modernos de que solamente es racional la ciencia positiva, pues creen que Dios es solamente una cuestión de creencia. ¿Y qué consecuencias prácticas tiene eso? El que se cree que Dios solo es cuestión de fe. Pues eso significa que en el mundo no hay vestigios de Dios. O sea, cuando el magisterio define sobre la base de un texto del libro de la sabiduría y de un texto muy célebre de la epístola a los Romanos de San Pablo, que la existencia de Dios puede ser conocida por la razón, lo que se está diciendo es, a partir de lo que hay en la creación, podemos conocer a Dios. Dice San Pablo en ese texto, lo invisible de Dios puede ser conocido a través de las criaturas. Ya. Pues bien, si usted niega que Dios pueda ser conocido por la razón, usted lo que está diciendo es que en la naturaleza de las cosas no hay vestigios de Dios, que la creación no es un signo, un mensaje del propio Dios, y por tanto que el mundo funciona absolutamente al margen de Dios. Ya, le voy a poner en un aprieto, ¿eh? Pues tú estás hablando del conocimiento de Dios y todas estas cosas, y yo me acuerdo que me contaron, no sé si será cierto o no, cómo San Agustín está dándole vueltas al tema de Dios y la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, y de repente iba por la playa y se aparece, se encuentra con un niño que está metiendo agua en un hoyo que ha hecho en la arena y le dice, ¿qué hace? Dice, tratar de meter el mar en este hoyo. Dice, pues si eso es imposible. Y dice, y más imposible es lo que quieres hacer tú. Sí. Entonces no se puede conocer a Dios. Usted está diciendo que se puede conocer, o Me yo he sirve contado. usted en bandeja el hacer algunas precisiones. A ver, precise. Bien. Hay que distinguir el conocimiento que de Dios podemos tener con la razón natural, es decir, con sus solas fuerzas, y el conocimiento de Dios que podemos tener por la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es una apertura que Dios hace de su intimidad. Los cristianos somos cristianos porque aceptamos conocer y participar de la intimidad de Dios, de sus secretos íntimos. Por la razón natural no podemos llegar ahí. Ya. Por la razón natural solo nos quedamos en Dios como autor de todos los seres. Ajá. No podemos saber de Él más que ese aspecto externo. Por la fe conocemos más, pero distinto. Mientras que por la razón natural yo conozco a Dios como causa de todas las cosas, por la fe conozco a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, encarnado y redentor. Ya. Son dos terrenos distintos. Podemos conocer cosas distintas Y de los Dios dos por verdaderos- dos caminos y los dos distintos. verdaderos. Por supuesto. Y los dos verdaderos. Bueno, pues sigamos avanzando. La pregunta entonces dice, oiga, si es posible conocer por la razón y por la fe, cuénteme usted, que le ha dado vueltas, que ha pensado, que ha leído, qué es lo que dice este conocimiento de cómo es Dios. El hecho de encontrarnos en una Fíjese, época... y esto, la pretensión mía, en un programa de media hora. Bueno, sí, pero... Y menos porque ya llevamos unos Eso es minutos. como aquello de escribir el Padre Nuestro en un granito de arroz, ¿verdad? Pues algo parecido. Vamos a intentar una aproximación.
Hablábamos al principio del programa de que estos 2 últimos siglos son siglos ateos por antonomasia. Antes no era así. Se suele pensar que los filósofos, la mayoría son ateos, la mayoría son creyentes. Sí. La inmensa mayoría han afirmado la existencia de Dios. No solamente Santo Tomás y San Agustín por aquello de que por oficio tendrían que aceptarlo, ¿verdad? Oiga, usted por principio tendrán que ser partidarios del asunto. No, Aristóteles, Platón. Pero Kant, un autor del siglo XVIII que muere en 1804, a principios del siglo XIX, admite la existencia de Dios. Descartes, que era católico, por cierto, admite la existencia de Dios. Berkeley, filósofo británico, admite la existencia de Dios. Muchísimos. Muchísimos, sí. La inmensa mayoría. Ya en el siglo Leibniz, un alemán del siglo XVIII, admite la existencia de Dios. En el siglo XIX y XX ya comienzan a crecer el número de los ateos. Marx, Nietzsche, Freud, etc. Pero la inmensa mayoría anterior no. Entonces, la idea de que la filosofía es, por definición, contraria a la religión, esa es una deformación caricaturesca. La filosofía, que busca la verdad por la razón natural, es, por naturaleza, esencialmente coherente con la fe católica. No puede haber oposición en esas materias, ¿no? La inmensa mayoría de los filósofos han admitido la existencia de Dios. Y vuelvo a decir, precisamente porque consideran que la realidad misma de las cosas es síntoma de que Dios existe. Ya, pero le recuerdo también una cosa, que me estaba acordando cuando usted decía esto, dice, bueno, estos autores, es que estaba pensando en alguno, niegan la existencia de Dios, pero sí que ponen unos diosecillos haciendo buena la afirmación de Chesterton, y es que decía que cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa, porque al final Marx acaba diciendo que la crítica de todas las críticas es que el hombre se convenza de que es el hombre el ser supremo para el hombre. Eso es decir, claro, cosa que por cierto también dicen los liberales. ¿Cómo no? Y eso quizá explique el tránsito que se ha producido últimamente de muchos antiguos comunistas al liberalismo. Ejemplo, no vamos a poner ejemplos carpetobetónicos de comunistas convertidos en liberales. Pero pongamos uno, Angela Merkel, líder de las Juventudes Comunistas de Alemania del Este, toma ya. Porque son 2 ideologías surgidas de la misma raíz, que es la Ilustración. Claro. Y la Ilustración se caracteriza por ser un proyecto de construcción de una civilización humana de espaldas a Dios. Ya, pero fíjese que la propia Revolución Francesa, Robespierre, Danton, todos estos que quieren acabar con la Iglesia Católica, sin embargo no quieren caer en el ateísmo. No, Voltaire mismo, al que sugiere usted con esta última mención, aquel que gritaba, ¿no? Écrasez l'infâme, destruida la infame, que es la Iglesia. Voltaire admite la existencia de Dios. Bien. O sea que incluso... Pero ese Dios es un Dios de segunda división. Sí, es un sucedáneo. Esto es. Es un sucedáneo. Este gran mecánico del universo que lo pone en marcha y que luego se olvida, ¿no? Ya. Que de Dios hay que reconocerle, pero luego pasar a otras cosas que son las importantes, o sea, el mundo. Ya, el mundo. Bueno, vayamos, si quiere usted, es decir, efectivamente, la mayoría de los filósofos son teístas, se podría llamar así. Los que son ateos echan a Dios por la puerta, pero les entran diosecillos por la ventana, o sea que la cosa así absolutamente no está clara. Pero sí que hay unas argumentaciones por ahí que te dejan parado. O sea, por ejemplo, una típica. ¿Cómo puede existir Dios si en el terremoto de no sé qué mueren no sé cuántos inocentes? O como no hemos visto, por ejemplo, en entierros de niños y de tal, dice, ¿cómo puede Dios permitir esto? Si esto pasa, Dios no es posible que exista. El mal y la existencia de Dios. Hay 2 grandes argumentos contra la existencia de Dios. En favor del ateísmo se podría decir que uno es ese. El mal.
Y otro es el de la autosuficiencia del mundo. Si el mundo es autosuficiente, Dios no existe, ¿no? Vayamos Eso por es el panteísmo. Vayamos El por primero es el del mal. Y si nos da tiempo, ya hablamos del panteísmo. Claro, el problema del mal es que cuando estamos afectados por él, no nos sirve ningún argumento. Claro. Cuando se te ha muerto alguien muy próximo, cuando has sufrido una desgracia de alto voltaje, no cualquier desgracia, uno no está para demasiados argumentos, ¿verdad? Lo malo que tiene el dolor de ese tipo es que nos aísla. El dolor tiende a hacernos pensar que solo existe el dolor. El mal es tan malo que parece que es imposible que haya bien. Uh-huh. Cuando yo estoy sufriendo porque se ha muerto mi esposa, un hijo, mi padre, no tengo más que dolor. Y el resto del mundo me sobra, hasta me molesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero es que el mal es imposible si no hay bien. A ver, el mal es imposible. No, hombre, no. Acláreme usted esto que no lo entiendo. El mal, ya está. ¿Sí? Bueno, que conste que lo que acabo de hacer es explicar una idea de Chesterton. En El hombre que fue jueves. Ajá. Pero Chesterton a veces no es sencillo de entender, ¿eh? O sea, esta frase me parece de una lucidez, ¿no? El Bueno. mal es tan malo que parece imposible el bien, pero el bien es tan bueno que hace posible que se entienda que haya mal. Bueno, a lo que iba, para no perdernos en exégesis de Chesterton. El mal solamente puede ser un defecto del bien. Como en otras ocasiones hemos comentado, como una ausencia. uh-huh. Me falta algo que debería haber. Sí. El mal, como define el propio San Agustín, al que ha aludido usted antes, es ausencia de un bien debido. Uh-huh. Cuando falta algo que debería haber, entonces hay mal. Uh-huh. Debería vivir mi esposa y ha fallecido. Uh-huh. Y eso es lo que me rompe Sí. y sí, me claro. hace crujir por dentro y casi desencuadernarme. Debería de existir ella y no existe. El bien es lo que hace posible que haya mal, Sí, claro. Sí. porque el mal es la ausencia de aquello. No al revés. Algunos ya por simetría dicen, luego entonces también el bien es imposible si no hay mal. No, podría haber un bien pleno. Uh-huh. Para el bien no exige que haya mal, pero el mal sí que exige que haya bien, porque el mal es una patología del bien, una ausencia de bien, Sí, como sin acabo duda, de sin decir. duda. Bueno, con estos argumentos uno no calma el dolor del que está sufriendo. No, y además hay otra Lo cosa. que permite es medio situarse en este territorio. ¿no? Hay otra cosa, ¿no? No pocas veces a Dios se le echan la culpa de muchos males cuya culpa son de los hombres. Esto es. O sea, que esa es otra, ¿no? Dice, claro, dice, oiga, si usted construye para especular una serie de viviendas en el cauce de un río y después en las riadas se lleva a no sé cuántas vidas, el asunto es del que se ha forrado haciendo las casas Sí, ahí, sí, o sea, sí, que sí, no sí. es... No, pero incluso los accidentes naturales, terremoto a Sí, que usted aludía. sí, sí. El siglo XVIII fue célebre el caso del incendio de Lisboa. Sí, como sin murió duda, tantísima sin duda, gente y sin se duda. comentó muchísimo y se empleó también como, Sí, como sin duda, argumento sin duda. contra la existencia de Dios. Y en la actualidad, pues cualquier gran desgracia se emplea en esa misma dirección, ¿verdad? ¿Qué responder? Pues que los seres naturales tienen sus leyes. Uh-huh. Uh-huh. Y la realidad tiene estas leyes, ¿no? Somos seres cuya constitución corpórea nos lleva a la muerte, tal como estamos constituidos hoy. Uh-huh. De la cuestión de la inmortalidad del alma, Ya hemos hablado. eso es una cuestión distinta, Ya hemos ¿verdad? hablado. Pero es necesario que muera la gacela para que viva el león. Uh-huh. Es necesario que muera la hierba para que viva la gacela. Uh-huh. Unos animales, unos vivientes se compensan con otros, por así decir, el llamado ciclo de la vida, ¿verdad? Sí. Y nosotros también estamos hechos para morir, Sí. tal como estamos constituidos hoy con este cuerpo que tenemos. No digo que en la vida gloriosa, si Dios nos lleva a ella, con la resurrección ya nuestro cuerpo resulte que somos inmortales, pero por la constitución actual lo somos. ¿Qué de extraño tiene que muramos? Otra cosa es cómo. Claro. La muerte no es el mayor mal. Bueno, es que ahí era donde yo le quería llevar, claro.
Hace unos días ha tenido un grave accidente biológico Di Stéfano, el clásico jugador del Real Madrid, ¿verdad? Pues tuvo una parada cardiorrespiratoria y le ingresaron rápidamente en un hospital. Lo que uno oía en los programas de radio y de televisión era que se reponga. Di Stéfano, ¿qué edad tiene? Muchos años. Sí. 200.000. Oiga, hasta llega un momento en que hay que morirse. Sí. Lo que un personaje medieval pensaría es que llegado a cierta edad lo normal es morirse, entregarse en los brazos de Dios, porque esto no es para siempre. Ya. Lo que no puede ser es querer vivir siempre con este cuerpo que tenemos. Ya. Es peor ser mala persona que morirse. Sí, porque ser mala persona te mueres a la felicidad eterna. Claro, eso es el... Pero incluso desde una perspectiva meramente filosófica, ¿eh? No solo por nuestra fe cristiana, hay que decir eso. Un mal moral es un mal absoluto, un mal físico es un mal relativo. Ya. Me contaba usted también, y nos queda muy poquito tiempo, sí, que otra de los argumentos que se emplean contra la existencia de Dios es el panteísmo. ¿Eso qué es lo del panteísmo? Con esa palabra tan rarita. Hable claro. Panteísmo quiere decir todo es Dios. Todo es Dios. Pero ¿cómo puede ser eso entonces contrario a la existencia de Dios? Pues claro, porque si todo es Dios, nada es Dios. Si todo es Dios, nada Ahora es Dios. viene el explicar la paradoja. Vamos a ver. Usted es un ser finito, yo también. Yo también. Sí. Todos los seres que tenemos a veces no me lo creo porque estoy muy crecido. Estás un poco hinchadito, pero... crecido. Hay días que me levanto con... Pero en condiciones normales, si uno no pierde la sensatez, advierte su finitud. Sí. Bien, todos los seres son finitos. A nadie se le va a ocurrir considerarse a sí mismo Dios. Pero uno puede pensar, ¿y la suma de todas las cosas? O sea, de usted, yo, todas las demás personas del mundo, todos los seres físicos del mundo, ¿eso no podría ser autosuficiente? Claro, la pretensión es una estupidez, porque dices, hombre, la suma de finiteces no hace una infinitud. Perdón por la expresión, ¿no? Sí. La suma, aunque sea enorme, de cosas finitas, no hace un infinito. Y por tanto, la suma de cosas contingentes que pueden ser y no ser, no hace una suma necesaria. Sin embargo, el panteísmo pretende esto otro, que la suma de todas estas cosas finitas tiene autosuficiencia en la existencia. Y entonces ahí entra... Y entonces ya no hay Dios. Eso es Dios, pero es un Dios que es una porquería, si me permite hablar así, porque es una suma de finiteces. Entonces cuando vienen las teorías de pero entonces viene la New Age y el panteísmo está muy metido... Y la madre tierra. En yogas, en madres tierras y cosas así. Y cosas así. Y esto lo organiza la casualidad. Esto es... Y mi alma pues se funde con el espíritu universal. Todas estas memeces son panteístas. Son panteístas. Pues es un argumento bastante débil. ¿Qué quiere que le diga? Pues... Sí, pero lo que pasa es que hay gente el que del mal toca más la fibra. Es que este del panteísmo toca la fibra de la soberbia intelectual. Y como dice usted, aísla. Y en el momento en que te quedas solo... El mal aísla. El mal aísla. Por eso es necesario salir de él, es que si no acaba uno destruyéndose a sí mismo, ¿no? Si se abandona en el mal, en el sufrimiento, quiero decir. Muy bien. Pues yo no sé si le queda algún argumento en el poquísimo tiempo que nos queda para recapitular o alguna idea que no quiere que se quede en el tintero. Pues quiero insistir. Insista usted. Es de fe que Dios no es de fe. Muy bien. Es necesario que los cristianos levantemos la cara y digamos, creer en Dios no es una insensatez que nos da, pues como a otros les da por ir en yate. Sí. Sino que es lo más lógico. Un caprichín, un efluvio sentimental. Pues hay gente que es del Atlético de Madrid y hay gente que tiene fe. Pues no son caprichos. ¿De acuerdo? ¿Me ha dicho usted eso mirándome a los ojos? ¿Lo del Atlético y el capricho? Bueno, era por decir un ejemplo. Voy a despedirle con buenos ánimos. Adiós, don Javier. Adiós, don Pepito, que decía la canción. Muchas gracias, don José, que se le ha llamado Pepito. Ya veo. ¿Qué habla está usted? Subiendo a la barba. Habla usted del Atleti con cierto, pero en fin, queridos amigos, no tiene arreglo el profesor Escandel. Muchísimas gracias. Tengo que por aprovechar su estas presencia. ocasiones. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado durante este programa y decirle
que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de poco podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.